Miren, de entrada metámosle el diente a un tema, porque la primera reacción, uy, el lapicero se cayó, la primera reacción que hemos tenido de esta fecha inicial del FPC arrancó por Millonarios y por Cali, pero es que son dos historias muy distintas. El Cali está en una fase de construcción con buena nómina. En el caso de Millonarios, arranca con una enorme preocupación desde el juego. No, pero también está en construcción Millonarios. También, sí, claro. sí. ¿Y entonces por qué está tan preocupado? No. ¿Y cuál licitación es esa que está tan demorada? Pues la construcción. Apenas va una fecha. ¿Qué quiere? Que esto no es llegue y pegue. Excelente. Esto tiene su truquito. Venga, excelente que hayamos arrancado así, pero déjeme terminar. Y se enfrentó al Bucaramanga, que es un muy buen equipo. Gracias. Si se hubiera enfrentado al Internacional de Bogotá que como le perdonó América, la vida, además, ¿no? Pero Bucaramanga es un equipo muy sólido hoy. Sí, pero hablemos de, hablemos de la angustia que genera cuando te llaman Millonarios, cuando llevaste unos jugadores para bien o para mal, cuando tienes a un técnico que ya conoce parte de la base de la necesidad. 6 refuerzos. Sí, le han faltado, obviamente. Trajo 7, pero es que había que fichar a 13 jugadores. Cuando juegas de la manera. El año pasado era muy malo. Claro, cuando juegas de la manera como te viste, particularmente en el primer tiempo, que la verdad es esperpéntico. Pacho, le pudieron haber metido 3 goles. Es que el partido tenía que haber quedado por lo menos 4-1 al final, por lo menos 4-1. Antes del gol, unos minutos antes, fueron 3 seguidas. El partido más injusto que estaba perdiendo Bucaramanga en un primer tiempo, como lo terminó perdiendo. O sea, Millonarios se vio realmente muy mal. Además, porque lo habíamos visto en los partidos de Boca y River que transmitimos nosotros, lo habíamos visto decente, sobre todo en el partido con Boca. Yo con River, digamos que sí lo vi como medio pegado. Con Boca, sí, con Boca yo lo vi decente. Con Boca yo dije, el hombre, pues se defendió para que no lo goleara. Bueno, pero decente, pero yo... Y además como en uno pero volvemos a lo mismo. Y hoy ya hubieran echado al técnico. Pero como uno siempre se compara con Argentina y dice, no, bueno, si salió, digamos que medio bien de Argentina, aquí le va a ir bien. ¿Cómo? Es que si Bucaramanga la hubiera puesto donde la tenía que poner, porque realmente se equivocaron mucho, más conectado en el primer tiempo, partido tenía que haber sido catastrófico para Millonarios en su primera fecha. Vean, desde que Hernán Torres tomó el equipo, arrancó con una mueca de la hinchada. La gente no asimiló de buena manera de entrada la llegada de Hernán. Sin embargo, se aferró al nombre de Hernán Torres por el título, por lo que hizo en el Tolima, porque era un técnico de choque y demás. La cosa, a mí me parecía pues absurdo que no arrancara con Hernán Torres, pero también seamos reales, Jorge, porque seamos reales. Aquí vamos a hablar, los que hablamos desde el punto de vista analítico y conceptualmente los jugadores, de lo que creemos debería pasar. Pero también hablemos de lo que piensa el hincha. Sí, pero no, y el hincha en este momento se ha puesto, tiene a Hernán Torres contra la pared. Es más, le voy a decir una cosa. Millonarios, en mi humilde opinión, no aguanta 2 resultados malos. Pero venga, le digo una cosa. No los aguanta, no por el análisis nuestro, sino porque la hinchada le está metiendo demasiado. Pero tenemos la obligación de, o sea, la gente está caliente, pero... No, o sea, la gente viene caliente es por la eliminación contra Santa Fe en el Campín el año pasado de la final, por la eliminación contra Nacional allá en Pasto, que Nacional le dio la vuelta olímpica, porque el semestre pasado fueron unos fichajes desastrosos, o sea, y tiene culpa de eso Hernán Torres, y Hernán Torres llegó hace 6 meses, o sea, Hernán Torres no puede cargar la cruz de la mala dirigencia, de los malos fichajes del pasado, de los fracasos de Gamero, de los fracasos del técnico que estaba... Entonces Hernán Torres no tiene la culpa de nada. No tiene la culpa de nada. Está arrancando. ¿Cómo que no tiene la culpa? No, señor. Permítame un instante. Es que el semestre pasado dijimos apenas arrancó el campeonato. El semestre pasado dijimos apenas arrancó el campeonato que con ese equipo no iba a pasar nada. No pasó nada. No es culpa de Hernán Torres. Hernán Torres asume las cuentas que se le hacen y la factura que se le tiene que pasar es desde este campeonato. Jorge, perfecto. Esta pregunta, uy, me la quitaron. Otra vez la vamos a poner, para que nos introduzcamos en el tema y sigamos con el debate, porque hemos comenzado con un debate que involucra a un equipo que tiene una enorme responsabilidad. Para ustedes en casa, a través de nuestra cuenta de X, queremos conocer su opinión. Van a encontrar diversas opiniones, ¿cierto? Pero queremos conocer la suya allá en casa, que nos dé su punto de vista. Nuestra cuenta de X es @ESPN Colombia y nos etiquetan con el numeral ESPN F90 Colombia. Es saludable para un club
en este caso Millonarios, cambiar a su entrenador en la primera fecha del torneo o en la segunda. ¿Cómo lo van a sacar? Es la opinión. Pero para es la que gente. está pidiendo mucha gente. No, O sea, es para la gente. Es la pregunta para la capciosa. gente. Es para la gente. Ahora sí, continuemos. ¿Cuál era la zona? Sacar un entrenador en la primera fecha No, no, es no, yo una tampoco soberana. Eso en la vida lo he visto yo. Es una soberana estupidez. Yo no lo haría Es tampoco. una soberana No se ha estupidez. visto aquí en Colombia. Ah, Nunca no. vimos. Sí, O sea, sí. En la ¿quién? segunda fecha Deportes Tolima Segunda lo fecha, hizo con Gregorio Gregorio Pérez. Sí. Gregorio Pérez, me acuerdo que perdió los dos partidos. No me acuerdo. Ni siquiera el resultado, pero en la segunda fecha, ni siquiera por resultados. Porque por venía con diferencias. una campaña de... Segunda fecha. Sí, Sí. ese me Sacaron acuerdo. a Gregorio Lucas Pérez González en el no alcanzó a empezar el torneo, ¿no? Que fue una semana que Ah, lo sí. sacaron de América. Exacto, sí, pero sí, ya había sí, hecho sí. pretemporada, ya había Había hecho arrancado a todo, por trabajar. eso. Bueno, eso Fue la tuvo- última semana. Pero recuerda, Mao, que No, pero es eso muy tuvo parecido. un trasfondo, Claro, ¿no? pero es muy parecido a lo que puede estar pasando acá. O sea, no Porque fue de él viene- resultados, sino él viene porque- ya Claro, con algo claro. del semestre pasado. Que es el no es más- de él. Que no, O sea, que es para lo mí, que está diciendo... el semestre pasado era perdido con el técnico que pusieran, porque qué equipo tan malo el que tenía Millonarios, ¿cierto? Era perdido con Hernán Torres, con Pep Guardiola, con José Mourinho o con Néstor Lorenzo. Es muy parecido a lo que le está pasando al Crystal Palace, que está arrastrando la venta de sus jugadores y se está quedando con jugadores juveniles en el banco. Eso fue lo que Ya apostó empezó a Millo. caer. Sí, exacto. Exacto. A eso le pasó, porque se fue Montero, se fue Falcao, se fue Cataño, se fueron los jugadores que solventaban la columna vertebral. Y empezaron a traer que a Cañozales, y eso no dio pie con bola y se advirtió desde el comienzo que esos jugadores no tenían la categoría para jugar en un club tan pesado como ese. Fue un año perdido. Pero el señor Hernán Torres no tiene que cargar con ese lastre. ¿Cómo que no? El señor La el señor apuesta- Hernán Torres. La apuesta de la dirigencia fue, nosotros traemos a Hernán Torres porque es un entrenador de choque. O sea, este tipo nos tiene que No, sacar pero con de esos este jugadores momento tan malos, tan ni malo. con choque, ni sin No, de choque, acuerdo, ni con salsa pero- choque, ni con nada de se acu- solucionaba. De acuerdo, pero la apuesta de la dirigencia es, este tipo es un entrenador de choque. Con este señor tenemos que salir adelante. No pudo. Y con Por eso no pudo, González, porque no pero pu- no iba a poder. Con González, que González tomó al América de último. Sí. González clasifica a los Pero 8. son otros jugadores, es Ay, distinto. no, pero me va a decir que era superior No, la- porque la una nómina de cosa es América. América y otra cosa es No, Millonarios. sí, Nico, en Una eso cosa son sí. unos Sí, jugadores y para otra nada. cosa son otros jugadores. Para nada. Claro Para que nada, sí. no, sí, no, no. A ver, claro. voy a buscar, a ver, Diana, tú que tienes una sí, agilidad enorme para encontrar rápidamente información. Recordemos la nómina de Millonarios frente a Bucaramanga. La última. Sí, Pero de este partido. De este partido. Ah, bueno, no, yo le digo, Pero- yo me la sé, no hay que buscarla. Claro. Ok. De esa nómina les A digo ver. les digo dos cosas. A vea. ver. La primera, La primera. había 4 debutantes. En Bucaramanga había solo uno. Eso habla de la continuidad de trabajo de Bucaramanga. A mí no se me hace Pero- extraño ni el resultado ni el juego, porque Bucaramanga es un equipo más sólido y que Millonarios. Y después, aparte de los 4 debutantes, que eso tiene su cuento, hay un montón de jugadores en esa nómina que para mí no deberían jugar en Millonarios. perfecto. Mire, Ok, por si acaso, vámonos con Quintana. Empecemos por el arquero, los centrales. Diego o sea, Novoa. Diego Novoa. Diego Novoa. Chuli de Moro porque ya ha estado ahí. Bueno. Pero no es el pero arquero, no, pero le trajeron a jugadores. No estoy entrando en la calificación de Ok, Novoa, entiendo. sino que Sergio ya, Mosquera. Ya estaba. ya está. Danovis Vanguero. Ya estaba. Alex Moreno. Ya Ya estaba. Carlos Eduardo Sarabia. Va, ya Sarabia. estaba. Ya estaba. Rodrigo Ureña. No, nuevo. Ese Nuevo uno. uno. Ujú. 4 Dewar nuevos. Victoria. Ya estaba. Ya estaba. Tan. Aquí está Mateo García. Ya, Nuevo. Steven Vega. Ya estaba. David Macalister Silva. Ya estaba. Y nuevo. Carlos Darwin Quintero. Bueno, el 7. otro nuevo. Y Contreras. R. Contreras. Contreras. Nuevo, 4 El que nuevos. sale ahí es Victoria, ¿no? Que Sí, entró que después. Victoria entra en el Di- partido yo no voy a por estar de acuerdo García. con, yo no voy a estar de acuerdo con Jorge en algo. De la nómina que acabamos de denunciar, hay 4 nuevos. No creo que justifique jugar tan mal como se vio en el primer tiempo. Se vio horrible. Hay 4 y 7 que estuvieron en el torneo pasado fracasando y llevando al equipo a la ruina. Entonces vamos a Bueno, esperar lo mismo. No, Ah, no, bueno. porque el técnico tendrá que buscarle la vuelta No para se la ha mejorar el encontrado. nivel. Es que no se la ha encontrado. Porque apenas va una Pero ahora fecha, tiene otros Nico. jugadores. No puede ser. O Va sea, un partido, o sea, por un partido no podemos por un descalificar. partido jugar
cómo jugó Millonarios con 8 tipos con posición defensiva? No, señor. Pero cuando, Perdón, pero Nico, ahí no le Millonarios. pero Nico, Esto no cuando un es- técnico me esto pone no a mí, es, pues, al Chico. señor Ureña, usted sabe de qué Ureña es ida y vuelta. Ida y vuelta. Atacante, el box to box que llaman los especialistas. Mateo García, dos box to box, metió a dos ofensivos, Macalister Silva y Carlos Darwin Quintero, metió un punta, le dejó la banda a los laterales para que saliera. Eso es ser defensivo. ¿En qué momento si los los tipos metió? juegan mal, es culpa Pero de lo que ellos. pasa es que- Lo que pasa es que Bucaramanga ¿en qué sometió a Millonarios Esa es la desde el minuto cuestión. 1. Es que al minuto 1 Porque ya es se mejor había, equipo. ya Una se había cosa. comido un gol Londoño, ¿no? Claro. ¿En Solo qué de comer momento Londoño. entró McAllister? No desde el comienzo. No, Macalister fue. Macalister fue ¿En qué momento entró el Carlos Darwin titular, Carlos Darwin? Titulares. Ajá. Contreras titular, Ureña titular, Mateo el García equipo, el titular. equipo no estaba Venga. parado para defenderse. No, que eso Bucaramanga es lo haya puesto a defenderse es otra que cosa. Bucaramanga Y con ese lo arrinconó equipo- y lo sometió, Bien, es una sí, cosa sí. muy Y con distinta. ese equipo jugó muy mal el primer tiempo. Sí, por eso. Pero porque hay que darle el mérito. Como no juegan solo, juegan ante un equipo como Bucaramanga, que como ya le ganó a Racing, una estructura. ya jugó la Libertadores, ya fue campeón. Hoy no mira agachando los ojos a los demás, lo mira frente a frente. Pero porque a los Millonarios ojos. también viene de un año Claro, de que etapa- perdió respeto. Claro, Perdió respeto. El respeto también. Pero también siento que, a ver, hoy Millonarios se puede estar convirtiendo en una trituradora de entrenadores. Por todo lo que Jorge expuso ahorita de aquella final que no fue por haber perdido ese partido en Pasto, fue empate que permitió que Pasto, después sí. Nacional fuera campeón, luego el clásico contra Santa Fe y todos los errores que creo yo se han cometido en la conformación de la plantilla en el último tiempo, y además de eso, creo yo que es que el cambio que hizo Millonarios con su entrenador Hernán Torres no fue un cambio desde cuando usted lo hace por convicción, sino que fue de necesidad. Cambiaron todo el proyecto deportivo, porque cuando se va Gamero, intentan llevar a David para seguir con la misma línea de juego y tienen que traer a Hernán para poder dar lo que tú dices, Nico, que fue un choque, pero con una idea totalmente diferente. Lo que pasa es que también Hernán. llegaron una buena cantidad de jugadores. Entonces- y uno cuando vienen tantos jugadores, pues tiene que esperar un momentico. Claro, para- ahora hay que esperar como que es acoplan. lo que defiende Jorge. Evidentemente, Hay que- cuando usted tiene la mayoría de los que vienen en el proceso, dice uno espera una Hay- mejor hay respuesta que mirar, en un primer claro. partido. Pero hay que darle tiempo Lo- a Si pasan Hernán, lo- 7 lo que al fin preocupante- además le puso- igual, ahí sí hay que además le sacar pararon pero bolas al Andrés, fin, ¿no? Porque le trajeron pero- mucho de lo que él pidió, ¿no? Claro, pero lo preocupante es, ¿realmente a Hernán lo trajeron por convicción o era solamente para apagar un incendio? Pues en ahí? su momento, Creo en su que momento, en lo- ese en momento, su sí. momento lo pudieron haber traído Fue para para apagar un incendio, pero le dieron ya la potestad de armar un Es equipo. que, de ¿Hasta hecho, cuándo tiene les doy contrato? informa- ¿Hasta vea, cuándo entonces tiene ya le contrato dieron, Torres? No. ya le Mitad de dieron, año. Les doy ya le información. dieron licencia. Mitad de año debe Esto ser. no es opinión, es información. Hasta junio tiene Hernán contrato. Torres mismo siente que no tiene respaldo. Es que Claro. Pero el año pasado, les cuento las informaciones que me han dado, le hizo una llamada el nuevo gerente deportivo Ariel, y él Michel pensó que lo iban a echar. Cuando miró, es para decirme que me voy. O sea, así está la cosa en cuanto a Sí, confianza. además en la- en la rueda de y pre- Hernán lo sabe, al punto que quiero decirles algo. Lo digo pensando en que el técnico no debería marcharse, que es una cosa lógica, que deberían darle un poco más de tiempo para que acople un equipo, para que busque la manera de que los nuevos jugadores asimilen una idea. Para y que los jugadores se pongan a punto Que también. Millonarios se vea al estilo de lo que él pretende en este semestre. Pero también no me puedo hacer el tonto, ni puedo ser imbécil de meterme debajo de la mesa y no reconocer algo. Pierde contra Junior, Es que también le toca. que es el próximo partido. Y después con Y Medellín. pierden. Pasto, Y de no, visitante. primero es Pasto, creo. Pasto y Medellín. por Pasto eso y lo Medellín. siguiente, es bravo. Y lo sacan. Todos son No bravos. lo aguanta. Lo que pasa es Ese que voltaje no lo este semestre aguanta. también, y No lo no, aguanta. digo que vaya a pasar, pero hay un partido que va a ser fundamental y es contra Nacional por la Sudamericana. En ese partido no sé si de pronto llegue. pero todavía para es mí- cuando es marzo. En marzo. No, claro, pero por eso te digo, de aquí a allá, espero que todavía esté el técnico, pero ahí va a ser un momento también crucial por la manera en la que viene Millonarios, por cómo viene también de todo el pasado, de traer muchas, digamos que muchas derrotas ante equipos, Santa Fe, Nacional, todo lo que ha pasado, y creo que se lo hablamos acá antes de que llamaran a Hernán Torres, cuando él todavía no era técnico, y es el que vaya a asumir
ese reto es porque sabe a lo que se va a meter. ¿Por qué? Por el tipo de jugadores que llevan a Millonarios, por la dirigencia y por lo que todo lo que carga Millonarios. Entonces, él mismo lo dijo acá sentado ahí donde estaba Jorge Andrés. Él dijo, yo soy un hombre de retos. Él sabe el reto al que se metió. Claro. Es decir, él también sabe y asume que antes de que llegue a junio, esa carga que habla Diana se ha visto muy reflejada, obviamente, en los rendimientos, en la presión que están llevando a los jugadores y en aquella rueda de prensa ahora con el nuevo director deportivo y Hernán, que fue supremamente tensa. Que para hacer un nuevo proyecto, un nuevo comienzo, pues pensaría uno que el director deportivo y el entrenador estuvieran así, pero se vio todo lo contrario. Mau, también información en la previa del partido ante River, el discurso del técnico a los jugadores fue: muchachos, esto no es amistoso de nada, yo me estoy jugando el puesto acá, me estoy jugando la cabeza, así que a jugar con seriedad y como debe ser, porque si no, a mí me van a votar. Pero o sea, él ya está. Pero vení, vas a jugar contra River y Boca va a salir a jugar. No, pero pues como es amistoso, un taco de aluminio. O sea, y a él ya le pasó. Él ya le pasó con Real Madrid, él se comió 8 en un partido. ¿Usted ha considerado seriamente cuando retire montar una fábrica de tacos de aluminio? Sí. Tenía que preguntarle eso porque siempre son tacos de aluminio para todas las soluciones. La opinión de la gente que está con el tema es saludable para un club cambiar a su entrenador en la primera o en la segunda jornada. Bueno, nos dice Antonio Gómez: feliz año para todos. No es saludable. Yo esperaría hasta la quinta. Saludos a mis ídolos Marocco y Oscar Córdoba. Vamos, Antonio. Qué grande. Muy bien, Andrés. Sí, señor. Fabio Bolívar. Señores, Hernán Torres hace rato está en deuda, no juega absolutamente a nada. Miren los últimos equipos, un club grande no está para experimentar, se le justificó contra River y Boca. Entonces, ¿cuál es la disculpa ahora? Saludos a Diana. Saludos. A nadie más. Diana. Solamente. Nadie más. Diana. Mire, dice Carlos Mario Mejía Ramos, en Colombia ya no se hacen procesos, los torneos son cortos y no hay tiempo de consolidarlos. No es saludable, deben dejar que el técnico por lo menos trabaje un año y no 3 meses. Saludos, Carlos. Santiago Sepúlveda nos dice: si el DT no está alineando con los planes a futuro, no hay idea de juego ni cambios que salga desde la primera fecha. El club por encima de los nombres, dice Santiago. Nico. Y dice Hernando Gutiérrez: no es saludable, sin embargo Torres aceptó lo que la dirigencia gestionó respecto a la precaria nómina de Millonarios en el torneo anterior y en el presente. Es responsable de lo que pasó y pasará, igual los jugadores. Saludos a toda la mesa. Bueno, a propósito de los dirigentes, vamos a abordar el tema desde la dirigencia, porque es una realidad. A ver, primero, yo valoro mucho y quiero decirlo, puedo perder objetividad en algún momento. Pero la verdad, a mí me alegró bastante el regreso de Radamel Falcao. Me parece que es un jugador distinto, diferente, que le da a Millonarios muchos valores agregados, aparte del juego, que creo que con su compromiso puede salir adelante. Yo creo que él tiene una revancha consigo mismo, quizá. Sí. Creo que la tiene. Pero se arriesga, ¿no? Y se arriesga. O sea, se pudo haber quedado en su zona de confort. Sí. Y mirar a ver cómo ya dejaba pasar las cosas, y él se arriesga a volver a esta exposición. Pero también hay una realidad, y es que Hernán tiene que saber gerenciar y gestionar a jugadores mayores, que son Carlos Darwin, McAllister, Falcao. Tiene que saber... Súmele Vanguero. No, pero siento Arias. que el retorno de Falcao también va de la mano de que se hicieron esfuerzos económicos para traer refuerzos. Darwin, para mí, es muy buen refuerzo. Carlos Darwin, y es un jugador que le puede apostar con McAllister a un mejor rendimiento futbolístico que le permite a Falcao brillar con luz propia. En el equipo anterior era un equipo. Pero es que Millonarios en la mitad, es que a mí lo que no me preocupa tanto lo que le pueden dar de fútbol a Falcao de atrás hacia adelante, me preocupaban los compañeros. Lo de Contreras fue muy bueno, creo que fue de lo más rescatable en Millonarios, pero McAllister y Carlos Darwin no son jugadores de mucha dinámica para llevar pelota a un tipo como Falcao. Sí, eso es lo preocupante, Andrés. ¿Cierto? Es como que se juega un ritmo. Los jugadores como que está jugando hoy, ¿cierto?
para el juego, para el fútbol de hoy, no estamos hablando de la calidad técnica. O sea, eso siempre se va a necesitar y siempre se va a valorar. Si pueden jugar al ritmo de hoy. Pero cuando ya juntan muchos jugadores que no tienen la misma energía, en la fase defensiva va a empezar a presentar. Ahí es donde Cuando se problemas. pierda la pelota, Claro. cuando se pierda la pelota, ¿qué problema va a tener Millonarios ahí en ese momento? Porque imagínate si, por ejemplo, deciden a jugar con dos, con Falcao, con Contreras. Leo Castro. Con Leo Castro, Leo por Castro, ejemplo, sí. McAllister por detrás, Por ya eso- son 3 jugadores grandes. Por Ahí. eso tienes Mao, a- Darwin por eso Quintero, tienes a Mao, Contreras, él ha tienes a- ensayado con defensa de 3, porque como los centrales no son buenos en el mano a mano, no resuelven, entonces el tipo dice, hagámoslo por acumulación de Ahora goles, le llegó un que central alguno nuevo, ¿no? resuelva. Le llegó un Y central por nuevo. eso en Bucaramanga apeló a los 3 volantes, que no son 3 volantes defensivos, son mixtos, porque tienen que darle respaldo a McAllister Silva, que ya va para los 40, y a Carlos Darwin, que Es va que para yo no los otros veo 40. jugando juntos. El tema pasa más por el recambio, que en cierto momento se encontraron con una, digamos, con falta de recambio en ciertos instantes del torneo. Cuando Falcao no respondía, lamentablemente Castro estuvo por fuera. Lesionado, ¿sí? sí. Yo a lo que voy es, tú necesitas, cuando no estoy, otro también que me ayude. Ellos dijeron, no, es que Falcao te va a salvar, y Falcao al final del ejercicio... Pues es muy interesante ayer lo de Contreras, ¿no? No, Ahora hay Contreras que es ver. un interesante Sí, jugador. y hay que ver pues los otros que quedaban ahí, su amigo Pero, Cabezas Hurtadas. pero volviendo al tema de Hernán Torres, hablemos de la dirigencia y la apuesta al proceso. Porque yo sospecho que de igual manera los directivos tienen la soga al cuello y saben perfectamente que perder ante Junior o no sacar un buen resultado de local y enredarse con Pasto y luego con el Medellín es reconocer, la embarramos. Le tocó muy duro también el Cierto. inicio a Millonarios. Uf, No, 4 partidos muy bravos. Y, Claro se que metió, y dos Y amistosos de, pronto con con Boca y River. y de pronto con desespero ya para ese partido de Suramericana contra Nacional. Claro, es que Uy, no se viene el es- que dice partido. Pacho Claro que el también partido es contra Nacional sí queda un poquito Tengo que también marzo, ¿no? La información, no es opinión, que si en 4 fechas no hay una buena sumatoria de puntos, no 12 de 12, pero una decente sumatoria de puntos, y hay por ahí 3 punticos no Bueno, ahí más. sí no llega o la 2, quinta. O 1, ahí ya toman decisiones con el entrenador. Es información, no opinión. darle confianza al proceso de Hernán Torres en este momento, ¿cierto? O dejarlo un poquito más. ¿Un poquito es cuánto? Hasta No la sé, quinta. En dos Colombia fechas, se deja hasta la dos fechas, quinta, sí. Oscar. El promedio es. No, sí, el promedio es Dijo eso. el hincha. Sí, en Ya la Colombia- gente en sabe, Colombia el hincha hasta la le doy- quinta. Le doy hasta la quinta. En la quinta El usted no, en la promedio- quinta el usted no promedio es funciona. esa. No. Ya la gente En lo la sabe. quinta fecha ya estamos hablando de 3 técnicos en promedio que están saliendo del Están ahí. fútbol colombiano. Darle Ese es el confianza al promedio. proceso de Torres o cambiarlo y admitir el error por parte de la dirigencia. Porque si hay que No, hacer ellos no un van a cambio. admitir ese error nunca. Eso es cierto lo que dice Oscar. Nunca. Ellos Nunca no volarán cabezas. Se Ellos van a- lavan las manos. No, ellos van a decir Se nosotros lavan las apoyamos, manos y la nosotros culpa es de los otros, ellos no van la a decir mía. nosotros construimos un equipo con el técnico. Trajimos Se le 7 trajeron los refuerzos. jugadores ¿Sabe que él qué? pidió, Pero faltaron no 6, Nico. funcionó. Faltaban ¿No? 10 centrales. Ah, bueno, por eso. Aparte, ejemplo, mire, y 10 volantes de con marca lo que voy a faltaron. decir, no quiero restarle ni mucho menos el profesionalismo y la carrera que ha construido, que además ha sido campeón con Millonarios, campeón con América, Con Tolima. el ascenso, el Tolima. Tremendo. Es un muy buen técnico. Pero en ese momento Millonarios quería apagar un incendio. Y no solamente en lo deportivo, que no estaba bien, sino lo que estaba pasando con la hinchada. En ese momento lo que siento, esto sí es opinión, no es información, esto sí es opinión, lo que siento que hicieron fue jugar también con el sentimiento del hincha. Nos traen un técnico campeón. ¿Por qué? Porque estaban molestos, porque no querían más con David, porque no batadas, porque una cantidad de cosas. Entonces, estratégicamente fue muy bueno, porque apagaron el incendio. Porque el hincha estuvo feliz en ese momento, porque recordando la campaña del 2012, O sea, no apagaron Claro. el incendio de nada. en el momento de la contratación, Pero pero sí, no se Diana, pensó fue en el proyecto deportivo. Es que yo Nico, ¿sabe por qué tengo la duda? Nico, Porque por Millonarios, lo menos, yo creo que yo lo dije acá, Millonarios le quita el técnico al Real Cartagena. O sea, no, Torres pero tenía ¿se un acuerda mercado Nico, ¿se acuerda para Nico ir que a la las protestas Claro, contra Unión de Magdalena, Centeno, los exacto. zapatos y eso. Exacto, La o Los sea, Zapatos. bajaron, se calmaron un poquito, ya no estaba la pancarta en el puente del Campín. ¿Por qué? Porque digamos que se calmaron un poco. Y muchos decían, Pero no, es la más porque nostalgia. se genera una aversión por González antes La que un cariño por nostalgia. Torres. Porque Torres era un técnico que iba a ir al Real Cartagena.
Era un técnico que tenía el Y ya destino de B. estaba. Punto. Cuando vino acá Claro. nos contó. Cuando lo llaman, no, yo pues Exacto. claro, No, ya no, iba a Millos. firmar el contrato con Él Real ya Cartagena. estaba. Pero si a usted lo llama a Millos, Oiga, dice, no, y pues curiosamente, con todo y esto, y la hinchada de Millonarios hoy le ahí, están ¿no? bajando la caña. No, pero Millonarios ya creo que va a batir el récord en Colombia también otra vez Sí. con más No, más y el abonos domingo vendidos. se llena el estadio. No, 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 O sea, es que ese ese es el fenómeno Falcao. pero todo me impresiona porque dice uno tantos. Usted abre el programa y llevamos cuántos minutos hablando de Millonarios, media hora, y no hablamos de los problemas que Pero tiene Millonarios. Falcao Y es ya el estuvo- equipo que ha vendido más abonos. Falcao ya estuvo y no pasó nada. O sea, esto es mérito de la hinchada de Millonarios. Sí, no, la hinchada Que va. vuelve y va. La hinchada porque va. es una O sea, hinchada obviamente, apasionada. pero arrastra Falcao- el pelo. Que esta hinchada hace lo que hay que hacer. Falcao, Pero no es- Falcao le compra- toca el corazón al hincha de Pacho, Millonarios. esta Sí, hinchada, está bien, pero- y yo no le quiero pero echar más pullas a el las equipo, otras, pero no le más quiero el echar equipo. pullas a Yo las creo otras, que pero es cree que la esta hinchada hace lo que hay que hacer. Sí. Va al estadio Claro. a protestar. Esta es verdadera hinchada. No voy al estadio porque cree que con eso perjudica a los Ellos directivos, van- que hoy exacto. ganan casi todo en temas de derechos de televisión y no les importa tanto el tema y no les duele tanto cuando no va la gente al estadio, La hinchada pero de esta Millos hinchada va al estadio y allá protesta. para ridiculizar a los dirigentes, porque así es que se Así ridiculiza a es. los dirigentes, a los malos técnicos y a los malos jugadores. Yo asisto y usted no responde. El problema no es mío, el problema es suyo. Ahora, yo cuando veo la escogencia de Hernán Torres, que lo tuvimos acá, Hernán se la juega con unas reglas de juego ya puestas, ¿cierto? Y lo que lo golpea, lo que lo lleva y lo estrella contra la pared es quedar eliminado. Porque la ilusión era no que seamos campeones, no que seamos finalistas, no que peleemos el título, pero metámonos entre los 8. Pero con él esa también nómina, era consciente de que no iba a Pacho, llegar. con esa nómina era muy previsible la consciente sí, eliminación. es que eso lo decimos nosotros que estamos analizándolo, pero el hincha no. El hincha Pero nosotros soñó. se lo tenemos que no, transmitir al claro, hincha, pero para que el hincha lo entienda. Sí, pero vaya usted convenza a un hincha. Usted le preguntó yo a 10 hinchas de Millonarios, quieren que se vaya Hernán Torres y 8 o quizás 9 o quizás los 10 dicen que se vaya. Sí. Lo que pasa es que en algún momento se perfiló y estuvo a punto de, solamente que no le alcanzó. ¿Por cuánto se quedó por fuera? 2, 3 puntos, pero es que Exacto. estaba en Pero déficit. es que estaba en El déficit. déficit era ¿Cómo se 6 quedó? partidos perdidos seguidos. Sí, no, quedó muy atrás. No había cómo levantar. Estaba eliminado faltando 4 fechas. Y lo Pero peor pasó también, solamente Nico, un es que lo punto. eliminó Envigado de la Copa. Es que sabe que además, Envigado es que lo por eliminó, eso- lo eliminó de por la eso Copa. yo creo que ahí hay un ingrediente que yo no sé si la gente no vio, y no solamente es que Hernán Torres era un técnico que estaba trabajando para la B, o sea, que eso ya habla de cierto nivel. Es que sus dos anteriores experiencias No habían sido con buenas. Emelec y Cali habían sido pésimas. Sí, sí, sí. Entonces yo traigo un entrenador por lo que me puede dar hoy. Yo no puedo traer a un técnico por lo que me dio en el pasado. Pero Nico, ¿Qué lo fue de, lo que Cali, hizo? lo de Cali creo que sería injusto también meterlo en... Diana, cero. No, Nico. Cero, Diana, porque es que Alfredo Arias hizo, por ejemplo, con un Cali que era muy malo, una campaña muy floja. Y llegó Dudamel, campeón, con un equipo que tenía 2 o 3 No, pero modificaciones. Nico, no, no, Pero les tenía pagaban por lo menos el sueldo, Tenía ¿no? Teo, Claro. tenía No, sí, ese a equipo Hernán de Cali era goleador. bueno. Andrés Claro. Colorado levantó Y nivel. a Hernán le tocó la época en que nos empezaron a no pagar. Preciado. Preciado que fue hacía goles goleador como del locos, sí. torneo. Eso cuando, Tenía yo un creo que todos esos técnicos que estuvieron en la época del Sí, Cali, en la era que no pagaban, una buena nómina. hay que tenerles salvarlos. hay que Exacto. tenerles Salvarlos la consideración. No, Hay que no, decirles, sí, me O parece sea, injusto. tomó decisiones, por ejemplo, puso a tapar a Guruciaga y no a Alejandro Rodríguez. Es que yo me acuerdo de las Bueno, decisiones que esa sí tomó se la Torres critiqué. en el Pero Cali. igual ahí fracasaba. fueron Igual fracasaba como fracasaba. Gamero sacó a Rodríguez y lo mandaron al Pereira. Claro, y le dio oportunidad a Galese. Es una Bueno, cosa pero es que si increíble. usted trae ¿Y qué la- pasó? ¿Y qué pasó Si usted con trae las la tarántula decisiones Galese, pues. ¿Y qué pasó con las decisiones del arco, por ejemplo, de Millonarios? ¿Qué dijo Torres? Yo me la juego por de amores. ¿Sí o no? juega Novoa. Sí. Y ataja a Novoa. Pero es que Novoa atajó bien con Explíquenme. Millonarios Y- no y- se y come de 5 Amores- por Novoa. y de Amores atajó bien Atajó con bien, Boca. bueno, por eso. Entonces dice, A démosle la eso chance. juega. O sea, Hoy, usted hoy Pero no Millonarios estuvo juega. bien, Hoy no está Millonarios, arrancando. hoy se usted está te odio y Hoy construyendo, él Millonarios está juega, buscando- hoy Millonarios juega eso. A tratar A que de su entender. arquero lo salve. Y el día que no lo salva, como pasó este fin de semana, En Bucaramanga no tiene estuvo mal manera de Novoa. darle vuelta a ese No, panorama. pero Millonarios no pierde el partido por Nova. O sea, pero- No, pero- pero digo, sí, Bucaramanga cuando le el perdonó arquero la vida. falla- no, de acuerdo, era para una pero Andrés, diferencia más pero amplia. si hay una cosa que pierde el partido, creo yo, traicionando la idea del mismo Hernán Torres, lo que le hemos conocido siempre. Si ustedes ven, Hernán hace una doble línea de 4 y deja descolgados a Quintero y a Contreras. Pero 2 bloques totalmente separados, desarticulados.
en la mitad del campo siempre le manejaron la pelota sin ningún tipo de oposición. Y de ahí se gestaron las jugadas del gol. El gol viene así. Sí. 3 jugadores. Son 2 líneas de 4, 3 jugadores libres empiezan a construir. Mau, el gol de Leo Flores fueron 25 toques. Por eso. 25 toques. Y 2 líneas de 4 totalmente apáticas, sin agresividad, sin fuerza. Y sin concepto. y sin Usted no vio a concepto, Sergio exacto. Mosquera que en vez de achicar y tapar la portería se queda parado. Ahí es donde hablamos de la poca capacidad individual. Pero de los Jorge, mira, lo que acaba de decir Mao, desde lo funcional es contundente. Es decir, yo entiendo, yo acepto, todos aceptamos que este equipo tiene jugadores nuevos y que necesita un proceso de acoplamiento, el que se reconozcan en la cancha. Por ahora se conocen, pero no se reconocen. No saben el uno por dónde juega más, por dónde va a aparecer mejor, por dónde me puede apoyar sin más. conocer el nombre de los compañeros. No. Estamos totalmente de acuerdo. Pero fue el que me- se vio mejor. Lo que acaba de decir Mao es simplemente una cuestión de sobrevivencia de un simple plan de juego. 2 líneas de 4, un hombre suelto, un hombre más en punta, un intercambio de el que está más en punta y el hombre que está suelto. Pero, es decir, Pacho. era simplemente, y se veía caótico. Es que Pacho, el primer tiempo de Millonarios fue Ahí desastroso. lo que puedo discrepar contigo es su sobrevivencia o supervivencia de ya jugaste con River y con Boca. Dime eso allá. Acá ya tienes que venir a jugar, a competir. Sí, pero Pero si tú no, te lo digo porque, me vas a enfrentar contra 2 de los equipos más importantes de la Argentina, yo voy a sobrevivir. Y sobrevivió, no se comió goleadas. Entonces no puede ser que cambies solamente cruzando por 2 horas en avión, y cuando digo 2 horas es exagerando, y que cambies y vayas a Bucaramanga. estamos hablando de lo mismo, Oscar. Sí, a lo que voy es, ya tienes que darle una figura. Yo estoy consciente que Hernán debe tener un tiempo prudente para reestructurar el equipo que tiene con un nuevo número de jugadores. Pero encuentro que no le ha podido encontrar la viabilidad para poder generar confianza entre nosotros Bueno, estamos hablando, básicamente, quizás he utilizado otras palabras, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Para mí es impresentable. Yo reconozco, es que cómo no reconocer que Bucaramanga es un equipo que primero porque tiene un técnico viene en proceso, tiene un proceso técnico, bien. por Proceso Dios, ganador. y es un equipo que huele sangre, es decir, que ve una defensa en llamas y se le tira al rival y lo puede golpear, es decir, porque fueron generosos en la falta de definición. Pero Pacho, si no el partido termina 3 o 4-0 en el primer tiempo. Desde que arrancamos el programa Y hoy hemos estaríamos hablando de la salida de Hernán Sí, no, Torres. hoy hemos nombrado hubiese sido otro tema. a Hernán Torres todo el tiempo. Y los jugadores, hay una declaración de McAllister que a mí me fascina porque Sí, son sí. los jugadores Mea los que culpa tienen ese. que Claro, él asumir. dice. Y él dice, nosotros no fuimos capaces, yo y Carlos Darwin, de poner a jugar al equipo, de dar 2 pases seguidos, de sostenerla, de evitar la presión del Bucaramanga. O sea, aquí la cuestión, más allá del técnico, que para mí pone una nómina para jugar un partido mano a mano, ¿cierto? Más allá de que había un equipo, un conjunto superior como Bucaramanga sobre el otro, pero aquí hay que ver en los jugadores. ¿Tú crees que Millonarios fue a jugar mano a mano? Con esa nómina sí lo vas que no Cero, pudo. jugó a defenderse. Jugó, pero porque Bucaramanga lo como si hubiera arrinconó, lo enfrentado echó al Real para atrás. Madrid. Pero Nico, es que en Pero serio, usted ve la el nómina otro y no es una juega. nómina defensiva. No, es una nómina pero de Millonarios, cómo afronta uno el usted partido. puede jugar con cualquier jugador. 10-10 en el campo, pero si usted los pone a hacer Pero 2 eso líneas es de culpa 4 del cerradas. entrenador o que Sí, cuando arranca el partido exactamente, es los de culpa del Bucaramanga entrenador. van con determinación No, es culpa del entrenador. pasarle por encima. Si yo le doy la No, orden, Bermúdez, no usted es no puede culpa del atacar entre- por ahí, usted me y tiene que eso llevar le al dijo Hernán lateral. Torres, Me eso quedo le ahí dijo con Hernán la Torres a Pau. los jugadores. No, Miren el dato que la producción nos entrega, que es bien interesante. Este es un dato con fidelidad, porque es un dato corroborado, constatado. Millonarios logró 4 tiros a puerta en los últimos 3 partidos. Eso es una idea técnica, punto. Eso Pero no con es Boca y ni River falta de no jugadores. tenía para más. Lo hizo bien. Porque, No lo hizo bien, claro Jorge, que, jugó pero pésimo. Nico lo hizo bien porque si Pues si obvio, así, porque Hernán jugando Torres así, está curado contra de River se un salvó de que lo amistoso golearan. donde le hacen 8. Y contra Boca, Obvio. pelotas en los palos, pelotas en los palos, penaltis tapados.
O sea, donde no haga eso, Millonarios se come 5 goles en un partido y 5 en otro, y hoy ya hubieran echado a Hernán Torres. Y Millonarios lo hizo casi bien. se come 5 contra Bucaramanga. Pero, bueno, lo por hizo eso. mal, lo ha hecho pésimo en los últimos 3 partidos. Pésimo. No. Pues Con yo Bucaramanga sí, pero en los otros 2 no. Yo siento que lo preocupante hoy y con lo que debe estar el profesor Hernán Torres realmente bien preocupado es que él ya viene desde el semestre pasado, queda eliminado prematuramente y es de los equipos que más tiempo tiene de hacer pretemporada y poder trabajar. Sí. Más Arrancó en allá de que estoy totalmente de acuerdo con Jorge, es prematuro, vinieron jugadores nuevos, hay que encajar la idea que se tiene, pero lo que yo sí creo que debe estar preocupado es si mi identidad futbolística, todos los equipos que yo lo conocía a Hernán Torres eran agresivos, intensos, fuertes. No era fácil entrarle y verle la pasividad ayer al equipo en el primer partido del torneo, donde vos más motivado estás, con más esperanzas renovadas tenés que enfrentar un juego de estos, porque, bueno, ya quedamos eliminados del torneo pasado, yo soy Millonarios, tengo que comenzar este semestre, pero con todo. Y yo ver la pasividad que veía en esas 2 líneas de 4 para poder recuperar y la desidia de los 2 jugadores de ataque para alargar y desentenderse de la fase defensiva, dejar a los volantes de marca libres, eso es lo que a mí me estaría preocupando como entrenador hoy de Millonarios. Si yo no veo reflejado lo que por lo menos yo intenté entrenar en pretemporada, puede que me salga bien o mal, pero lo que yo quiero imponerle a este equipo en el primer partido donde más debo estar motivado no pasa, ahí es donde creo que Mau, tiene por que ejemplo, tener ahí, y preocupación. creo que tienes toda la razón, pero ahí no es del jugador, o sea, porque seguramente, y con la idea que nosotros tenemos, por eso ya había dicho, los campeonatos que ha ganado el técnico, muy buen técnico, no son los jugadores, o sea, no es del jugador que salta a la cancha, no es la desidia del que está parado y del atleta realmente, porque ahí no se vería reflejado lo que están haciendo en entrenamientos, que aparte también el tiempo es corto, aunque quedaron eliminados, las contrataciones también se hacen de manera Y llegan después. tardías, exacto, o sea, uno diría, no, tienen más tiempo, pero resulta que las contrataciones, nos vamos de vacaciones, Navidad, Año Nuevo, toda la vaina. Y unos llegaron hasta apenas en enero. Exacto, están apenas llegando. Se cerraron esos Yo negocios. también estoy de acuerdo que sí debería ser más tiempo, porque creo que no se ve todavía adaptada la idea que tendría Hernán Torres, pero sí siento que hay falencia en cuanto a los jugadores. Entiendo que trajeron más con respecto a otras temporadas, que Es que lo que eran había era muy nombres, deplorable. Exacto. No había pero nada. también siento que ese Pero más tampoco siento que- sacaron un kinder y trajeron señores ya grandes. Sí. Entonces eso genera también un juego mucho más pesado. Yo vi en ese partido, no sé, que McAllister era el que brillaba. Y sí, McAllister es el que saca la pelota con más dinamismo cuando hay otros pelados que tienen mucha más, digamos que Energía. juventud y energía y no se movían. Entonces yo ahí decía, no es del técnico, es del jugador. La opinión Es de del la gente. jugador. La opinión de la gente aquí está en F90 de nuestro tema. El tema ¿es saludable para un club cambiar a su entrenador en la primera fecha o en las primeras fechas? Nos dice Carlos Mario Rincón, ¿cuánto tiempo necesita? No jugamos a nada. Se le reforzó el equipo y jugamos igual de mal. No jugamos a nada, dice Carlos Mario Rincón. Andrés. Sí, señor. Giovanni Barrios dice, desde su comienzo, 6 meses, no se le ha visto mano del técnico, no se jugó a nada. Él vive del pasado por su título, pero su reciente tiempo no da garantía de llegar a buen puerto. El equipo está desbalanceado en conformación. Jorge. Dice Cristian, es muy pronto para tomar esa decisión, pero sí es cierto que que siguen jugando horrible y ese partido ante el Bucaramanga mínimo era para 6-1. Diana, aquí está. Dice Mario Londoño, a Hernán Torres lo han debido sacar el año anterior, pero ya que no lo hicieron, lo debieron hacer ya. Esto va a ser un nuevo fracaso, no deberían esperar una fecha más. Ay, muchachos. El profe Velandia nos dice, Hernán Torres tiene una sombra que le respira en la nuca. Rafael Dudamel. A propósito, el nombre de Rafa Dudamel, muchachos, Oscar, Mao, el nombre de Rafael Dudamel no es la primera vez que se habla de él en Millonarios. El año pasado se habló bastante de él. Hubo inclusive momentos en que antes
de la llegada de David también se habló de él. Y han hablado con él. Y Los dirigentes han hablado con él. ¿Sí? Sí. ¿Es sano que lo hagan? No, digo, no ahorita. ¿Con quién? Él tiene buena relación con la dirigencia de conversado, Millonarios desde hace rato. intercambiado y toda la cuestión. Pacho, es tan sano como hablar con cualquier otro tipo de entrenador, no solamente con Rafa. Es que tú como directivo tienes que estar pensando permanentemente en que cualquier cosa puede pasar. Plan B. Si bien estoy apuntándole a, en este caso Hernán, tengo que estar en la cabeza listo para un plan B en cualquier momento. Miren, Bueno, eso no se puede estigmatizar. No. sí. Yo lo digo con todo el respeto porque yo le tengo respeto a Hernán Torres, yo le tengo respeto a todos los técnicos. Todos tienen su aporte, unos más que otros. Pero sí estoy seguro de algo. Hernán Torres sale por esa puerta y Dudamel entra por esta Millonarios. Hay un viejo anhelo, hay una situación ya prácticamente cocinada que es espera, es decir, la embarras, te vas, Rafa, entras. ¿Y sabe qué puede haber? Hoy alguien, un hincha de Millonarios, me decía algo que me hizo reflexionar y me parece muy acertado. Porque Vanguero dijo que este era un equipo que tenía muchos problemas de moral, que les hacían un gol y se caía, no se podía reponer por la debilidad de los jugadores, no tiene mucho carácter. Y Dudamel es un tipo que a un jugador débil le trabaja eso. Sí. Dudamel es un tipo que le trabaja más que la táctica. El tipo es un tipo capaz, lo ha demostrado en todo lado, que es un tipo capaz de emocionalmente trabajar a un jugador débil y volverlo fuerte. Así hizo con y empoderarlo. Así hizo con los chicos de Venezuela. Sí, y así hizo con el Bucaramanga, el mejor ejemplo es el título del Bucaramanga. No, y es que con esa versión, yo me acuerdo de la versión del Deportivo Cali, yo hablé con varios jugadores del Cali en su momento. Entonces no sería una mala idea él para Millonarios. Es más, estoy casi seguro, sí, no al 100%, pero sí casi seguro. Rafael tiene pasado en Millonarios, a él un equipo como este le tiene que interesar seguramente, pero el tema de compararlo con lo de Bucaramanga es relativo porque acuérdese que el equipo en Bucaramanga él lo arma y él lo inicia. Pero no, era un equipo evidentemente, sí, no pero no era un equipo deprimido. Y no era un equipo que... No era un equipo deprimido, que si bien es cierto, que habían perdido, que nunca habían ganado y que venían en ruinas. No, si bien es cierto, él dice, yo recupero, y es más, le dice a varios, vengan aquí, pero también tenían campeones, o sea, también le llegaron campeones. Él armó un tema con mucho tiempo y con mucha conciencia, y fue tan bueno que sigue siendo la base del equipo de hoy. Pero con Millonarios tiene que entrar a recuperar un equipo que está moralmente en el piso, ¿no? Pero sí tan en el piso moralmente. O sea, usted está hablando de un equipo que se construyó. Sí, mire lo que dice Jorge. Este es un equipo que tiene mucho miedo, Claro, yo entiendo desde los sucesos que han pasado en el tiempo reciente. Pero es que estamos hablando de un McAllister que prácticamente es el técnico en la cancha, que es un hombre de carácter y no creo pues que vaya a tener la moral baja. Es uno de los que más empuja al equipo. El mismo Arias, Jorge Arias, ha sido campeón también en el fútbol colombiano. Pero ayer no estuvo. Claro, pero no es un equipo que se vea tan derrotado pues moralmente porque tiene elementos. Carlos Darwin Quintero, ¿cuánto tiempo jugó en el exterior? Goleador en México. Ahí está la rueda de prensa, Diana, y lo dijo claro, el mismo yo lo entiendo, pero no creería pues que replicar. Es inexplicable. Exacto, no lo veo de esa manera. No creo que Millonarios tenga en ese momento un equipo, los sucesos. Hablamos de lo que pasó con Nacional, con Santa Fe, pero es algo que hombres maduros, porque sí es un equipo bastante maduro, sabe y puede salir adelante. ¿Qué necesita? Tiempo. ¿Qué necesita? Sesiones de entrenamiento y entender la idea del técnico. Y que los jugadores se pongan bien todos. Pero de moral no es, esos hombres son fuertes. Y estos jugadores ya lo vivieron. Sí. A todos nos toca vivir este tipo de situaciones en muchos momentos de nuestras carreras. Momentos brillantes donde eres Maradona y Messi son un par de porotos al lado de uno, y el momento cuando ya cualquiera es mejor que tú. Yo creo que estos jugadores saben en qué momento tienen que actuar y cómo deben actuar. Y lo que toca aquí es... Tachas de aluminio. Y no te lo voy a decir, y Mao me podrá desmentir. Camerino hablar fuertecito. Sí. Bueno, aquí estamos. Bueno, en eso tanto McAllister lo hizo, pero tanto Hernán como Dudamel son muy parecidos en eso, ¿no? Sí. En hablarle duro a los jugadores. Pero ahora que están mencionando otro entrenador, hay un detalle que no hemos tenido en consideración. Llegó un nuevo director deportivo. Claro. Para quizás iniciar un nuevo proyecto deportivo. Exacto. Hernán Torres no es, evidentemente,
ese deseo de ¿Quiere que recordemos ¿Se acuerda la rueda de ¿Quiere prensa? que recordemos ese fragmento? y más adelante, ustedes que están hablando de Dudamel, es un deseo de la dirigencia. De los pronto lo del proyectos director pasados, deportivo, claro. pero de pronto de este nuevo director deportivo. Hay que preguntar. Pero les digo una cosa. Es que ustedes conocen muy bien a Rafael Dudamel como técnico y también como persona. Rafa es un hombre que sabe llegar, sabe vender una idea ganadora. La sabe vender. Y se adapta. Él Y es un hombre- ganador. Sí, él es un hombre ganador. Ahora, un director deportivo no puede menospreciar a un tipo de la entidad de Rafael Dudamel. Lo que- Pues No, para o el sea, fútbol colombiano, lo que- si usted me dice que lo va a contratar el Real Madrid, yo le digo, bueno, o sea, No, pero para ahí Colombia como no es un tipo calificado. Como no tenemos información, es muy probable que lo que dice Jorge, que el nuevo director deportivo Ya le, tenga un plan. le acomode Claro. el perfil, le guste y lo pueda tener en cuenta. ya tenga un plan. Pero O ya tenga un otro, plan, sí. porque no sabemos también claro. qué idea de juego le gusta a su director deportivo. No se olviden lo que Si pasó en es- Nacional. Llegó un director deportivo y te trajo uno que estaba en Suiza, era el mexicano. En Bélgica. No, en Bélgica. no, sí, pero fíjate que a diferencia de Nacional, a diferencia de Millonarios, Nacional no tenía claro hacia dónde apuntar. Millonarios desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, sí ha tenido un punto de referencia. Sí, pero No, pero sí, una pero eso es cosa, lo que un yo director, digo que no pasó con Hernán. un director A mí me parece deportivo, que para nada. un director Dudamel, deportivo. que no ha tenido punto de referencia a Dudamel. No, digo Millonarios como institución. No tienen ni idea de dónde está parado, básicamente. yo No me tienen la refiero- menor idea de dónde está Nico, parado. Nico, Estoy de acuerdo no me con refiero Nico. a eso. Me refiero a que sí ha tenido Claro, un punto que de mira. tú tengas que ha ganas sido de traer a uno. Rafa pero, Dudamel, claro, pues, y lo ha tenido lo un que tiempo que no entendemos lo es daba como antes la del idea director deportivo. futbolística del Exacto. club. No tiene ni idea de Millonarios dónde está parado. está- Un director, si usted quiere un director deportivo que usted le diga qué hacer, no traiga un director deportivo argentino. Argentino. Sí, O sea, claro. Trajeron sentido. Nacional y Millonarios trajeron directores deportivos argentinos que traen su plan. Claro. Y su gente. Y su gente. Es que para eso lo trajeron. Y Para eso es. aparte, es en tan Nacional no han cierto- podido meterle ninguno de los técnicos que todo el mundo quiere. Es tan cierto No han lo podido. que dice Nico de que Millonarios es un barco a la deriva desde el punto de vista deportivo, no desde el punto de vista económico. En eso la tienen clara, son especialistas y han ganado. Y han ganado mucho, listo. Pero en lo deportivo ha sido que a tal punto no tenían director deportivo, apenas lo trajeron hace 3 meses. Claro, Claro. exacto. Hace 3 Quisiéramos, meses apenas esa figura apenas se vio hace 3 meses en Millonarios. desde la mesa del análisis, a excepción de Nico, que lo noto pues mucho más determinado a que se haga el cambio, ¿me equivoco? ¿Qué? ¿Tú harías el cambio ya? No, ya no. Ah, bueno, perfecto. No, Entonces, no. la mesa de opinión No, de qué falta de F90 respeto. sobre el tema de Hernán Torres considera, y lo sacamos como conclusión, que hay un técnico que ha sido ganador, se llama Hernán Torres, que lo ideal sería que él triunfara, que lo ideal sería que él llevara a cabo su proceso, su proyecto, con los jugadores que tiene, porque sería el camino ideal. La situación con la hinchada es distinta. Y todo comenzó con un olorcillo extraño el día de la rueda de prensa del 25 de noviembre. Ese día en particular, me acuerdo, cuando presentamos la rueda de prensa, este servidor dijo, esta rueda de prensa me deja descuadrado. No sé si van por el mismo lado, no sé qué va a pasar. Y aquí está, recordémosla. Pero yo creo en la autonomía, creo en la elección de los jugadores fundamentadas en un estudio de jugador y obviamente digamos que considero que sí, que uno tiene que conjuntamente, en este caso con la Junta Directiva, decidir el jugador y que la dirección deportiva tiene que tener una palabra extremadamente válida y que obviamente digamos hay que seguir esos caminos, no me cabe duda. Buenos días para todos los presentes por acá. Perdón. Y con mi decisión. Y con mi decisión. Es que lo Para lo ninguneó. ninguneó. Porque el señor, voluntaria o involuntariamente, Ah, no fue con involuntariamente. intención o sin intención, lo ninguneó porque dijo, es que los fichajes, la dirección deportiva es muy fuerte y la junta directiva, ¿y el técnico qué? Y tiene razón Hernán Torres, y también conmigo. Bueno, y les digo una cosa, aquí hay una pequeña trampita. La rueda de prensa comenzó diciendo que él, como director deportivo, tenía la responsabilidad de perfilar los jugadores que iban a llegar al plantel. Así que estos jugadores que han llegado al plantel
Los trae. Han tenido su claro, chulo, eso su tiene, visto eso bueno. tiene sello ¿Ves? Michalaustos. Exacto. Punto. ¿O no? Pero es que esa es su labor, eso es su labor. totalmente. perfilar Trabajo, sí, qué jugadores y ha traído gente buena, Mateo García, ha traído a Contreras que le vimos cosas interesantes. Pues Porque, comparando Nico, los últimos 2 años, Pues es por que, lo dígame menos, usted, porque Chirria, Nico- perdón, Chirra Mosquera, Pero Nico perdón, yo sé es- que es intocable, Chirra Mosquera en estos momentos es intocable. Pero Nico, es que Voy a callarme boca. es algo lógico. Gracias. O sea, el señor Torres tiene un día a día muy brutal Claro, es de que ese es el táctica de trabajo jugadores, de preparación de un partido, de Tiene que análisis de tener a rival, alguien. y no puede estar mirando los scouting. Eso lo hace el departamento de scouting, la dirección Exacto. deportiva. Es apenas lógico eso. Claro. Pero cuando se va a fichar un jugador, todas las partes tienen que intervenir porque es un equipo. No, yo ficho y usted para allá y lo que yo le diga, ¿no? Porque qué tal el Pero, técnico tenga un buen ¿sabe? nombre para proponer y yo Claro. lo ninguneo. Jorge Andrés, ¿sabe Pero, a quién le pasó bueno. esto? Y me acuerdo rápidamente a... A Nacional, al Juárez. Con el que tú hiciste, con el profe Osorio. Al profe Osorio le pasó exactamente lo mismo comenzando temporada, no sé si 2, 3 años cuando estaba en el América, que él dice que empezaron la junta, pero que a él no lo habían sí, que no lo llamado. vincularon. Después no Exacto. lo llamaron a la Junta. Que, o sea, que sí, no sé si era director deportivo, pero la Junta como tal se reunió para las contrataciones de inicio él. de temporada Sí. y que a él no le dijeron nada. Entonces, que él no hacía parte de ese proyecto, no sé, no recuerdo bien cuánto tiempo. Porque le duró, habían dado pero- autonomía 6 meses antes y va a traer una cantidad de refuerzos muy malos. Trajo un montón de jugadores y no Ojo, funcionó paquetes que no ninguno. funcionaron. Entonces, para el siguiente le Pero dijeron, no, ya cuando lo vamos a Ya, traer. exacto, y déjenos en nosotros Nacio- traemos. no, y en Cuando pasó Nacional- eso, En se Nacional rompió también. ya En la Nacional relación. también le pasó. Sí, claro. Un día llegó al entrenamiento y vio que no estaba Muñoz. Sí. Sí, claro. Y que él había Porque ya dicho le iba a que no vender. tenían que vender a Muñoz, que no permitía la salida de Y Muñoz. preguntó, ¿y dónde está Muñoz? No, que es ya lo vendimos, Ya sí. lo vendimos. Sí. Pero lo que sí es que lo que pasó en esa rueda de prensa, y sin el ánimo de juzgar al profe Hernán Torres, porque a mí me pasó también infinitas veces cuando fui jugador, es que te pesa el ego. En ese momento, él desató una tormenta por quererse posicionar en un momento que para mi gusto de ver hoy ya desde acá, desde la barrera, no era necesario, porque eso ya después se habla internamente. Ahí, ¿cuál es el reflejo? Nosotros después de... ¿Hace cuánto pasó eso? Hace 2 meses. Empieza un resultado malo y estamos hablando, es que el proyecto ya empezó fallido. Pie desde izquierdo, eso. Con pie izquierdo, no hay coordinación, no se hablan o no están así para poder traer los refuerzos. Entonces, vuelvo y repito, sin el ánimo de juzgar, porque pues tiene que estar uno ahí con la sangre caliente para poder imponerse en ese momento. Pero la fácil era quedarse callado y después enfrentarlo y decirle, hermano, yo también hago parte de esto. En el Si baño. es que no está pasando internamente. Porque también hay que tener en cuenta que lo que Con estás tachos de diciendo aluminio. hacia afuera, después se te puede comentar. Y hay una cosa final. Que Final porque cuentan vamos a cambiar el tema. también, y esto, la paranoia del profe Hernán Torres. O sea, Claro, él por cree ese, que ya lo van a echar. Pero Y puede que es no. que eso es reacción Y de puede eso, que no. Jorge. Eso es pero reacción. él cree, Sí. no le digo, yo Claro. les cuento, no sé si lo conté esta tarde. Lo llamó el señor seguramente para hablarle de un jugador. Cuando él vio, uy, esto me van a echar. Y no lo iban a echar, le iban a ir a hablar de un jugador que iba a llegar al club y de la pretemporada y todas las cuestiones. Entonces también hay que bajarle un poquito a la paranoia porque todas esas cosas no son saludables para el club. Y tratar mejor a los jugadores en público, me parece. Yo entiendo. En los partidos. Yo entiendo todo Hernán eso. Torres a veces se le va un Pero- poquito la mano Pero cuando que también trata... los jugadores No, se de pongan acuerdo, las pilas y corran y compitan. Pero la cosa, digamos, Porque uno ve el eso de tratamiento, estar por de- ejemplo, de dos técnicos que son de temperamento muy fuerte, como Rafael Dudamel y Hernán Torres, y hay una diametral diferencia de trato al público, frente al... a Y una Dudamel tribuna. los trata- Dudamel los trata bien. Pero en Hernán público, Torres porque en a veces privado- se le va un poquito la cadena. No, lo que pasa es que Rafa tiene Trató su muy bien riago, al arquero pero tiene abrazo. El Venezuela. Rafa tiene su riago y abrazo. Claro. Él sabe perfectamente claro. en qué momento necesita el jugador el surriago, que se me entienda el término de la manera Pero, más Pacho, es que coloquial. eso es parte de la labor Claro, del técnico. claro. No solamente de Señores, Rafa, Muy delicado